El día de hoy vamos a presentar cómo palpar las estructuras óseas y músculos de miembro inferior. El equipo está conformado por Silva Ramírez, Ambrosio Morales, Garrido Zapata, Lainez Castillo y su servidora Hernández Gaguilla. Vamos a empezar a palpar lo que van a ser las estructuras óseas del miembro inferior, empezando con las crestas ilíacas. Vamos a tener al paciente en bipedestación y vamos a colocar las manos a la altura de la cadera, o sea, a los costados de lo que va a ser del paciente. Aquí vamos a percibir esas estructuras donde van a estar las crestas ilíacas, tanto anterior hasta posterior. Para una mayor facilidad de poder palpar estas crestas es pedirle al paciente que haga una flexión de cadera y vamos a ver cómo asciende y descienden las crestas ilíacas. Ya encontrando lo que son las crestas ilíacas, vamos a ir a palpar la espina ilíaca posterior superior. Ya una vez encontrado lo que son las crestas, vamos a descender hacia la parte posterior y vamos a encontrar el borde posterior de la cresta ilíaca hasta percibir lo que va a ser una depresión, una protuberancia redondeada, que es muy prominente esta espina. Y vamos a encontrar lo que va a ser la espina posterior superior. Ya encontrando la espina ilíaca posterior superior, vamos a descender justo 2 dedos abajito de esta espina, vamos a encontrar la espina ilíaca posterior inferior. Esta vamos a bajar lo que van a ser los dedos y vamos a encontrar otras pequeñas depresiones o esas protuberancias redondeadas. Vamos a proceder a palpar la espina ilíaca anterior superior. Aquí vamos a tener al paciente acostado en una posición supina, donde vamos a localizar las crestas ilíacas. Estas son muy prominentes y las vamos a poder palpar con los pulpejos de los dedos. Este borde va a estar en la cresta ilíaca hacia adelante y vamos a percibir lo que va a ser la espina, que esta va a ser una prominencia ósea que se va a encontrar delante de la cresta, como podemos observar aquí. Es una prominencia, en este paciente es una prominencia muy prominente. ¿Verdad? Okay. Vamos a palpar lo que va a ser el tubérculo glúteo. Aquí vamos a tener al paciente en una posición lateral, donde este tubérculo se va a encontrar encima de la curvatura de lo que va a ser la cresta ilíaca y esta va a sobresalir en la cara expupélvica. Esto quiere decir que es uno de los puntos de inserción del glúteo medio y el tracto iliotibial. Vamos a proceder a palpar la espina ilíaca anterior inferior. Ya ubicando la espina anterior superior, vamos a deslizar nuestros dedos hacia encontrar lo que van a ser esta pequeña depresión que va a ser la espina ilíaca anterior inferior. Aquí una técnica más sencilla para poder palpar esta estructura es pedirle al paciente que ponga hacia afuera lo que va a ser su pierna. Con esto va a poder facilitar a que sobresalga esta espina anterior inferior. Continuando con la palpación de las estructuras óseas, ahora vamos a palpar las ramas horizontales del pubis. Para eso tenemos que poner al paciente en decúbito supino. Colocaremos una mano sobre el abdomen con el borde cubital de la mano paralelo al pubis. Con la otra mano vamos a penetrar suavemente y progresivamente en los tejidos y vamos a deslizar la mano caudalmente hasta percibir un tope óseo. Y aquí vamos a encontrar las ramas del pubis. A continuación vamos a colocar sobre las ramas los pulgares y vamos a deslizar. A continuación vamos a tener ahora la espina púbica. Esta no la vamos a palpar nosotros, la vamos a pedir al paciente que la palpen ya que estas se encuentran más inferior a las ramas del pubis. Vamos a deslizar la yema de los dedos por estas ramas y vamos a buscar una prominencia ósea. Vamos a localizar la tuberosidad isquiática. Para esto le pedimos al paciente que esté en decúbito prono. Con el talón de la mano se va a colocar en la cara posterior del muslo a la altura del pliegue. Vamos a deslizar la mano en sentido caudocraneal hasta sentir un tope óseo que va a corresponder a la tuberosidad isquiática. Para localizar lo que es la espina ciática, primero pues vamos a guiarnos de lo que ya
ya hemos palpado anteriormente, que va a ser la tuberosidad isquiática. Entonces va a estar superior a esta, y para ello, para poder localizarla, lo que vamos a poner es, con nuestros pulpejos vamos a hacer una presión y se va a sentir como una prominencia ósea, que va a tener como un pico, se va a sentir. Y luego de que hayamos localizado lo que es la espina ciática, entre lo que va a ser esta y la tuberosidad isquiática, vamos a tener lo que va a ser la escotadura ciática menor, que esta, pues, con los pulpejos de los dedos vamos a hacer una técnica deslizante, y aquí se va a sentir cómo se hunden nuestros dedos. Y ahora, para localizar lo que es la escotadura ciática mayor, vamos a subir, a deslizar nuestros dedos de una manera ascendente, y pues ahora vamos a localizar lo que es nuestra escotadura ciática mayor. Ahora procederemos a palpar lo que es la cabeza femoral. Para ello el paciente tiene que estar en decúbito lateral, y con la mano craneal la vamos a localizar en la parte anterolateral de la cadera. Y con la otra mano vamos a bloquear lo que es la pelvis del paciente con su cadera, y vamos a colocar la extremidad inferior en extensión, una leve abducción y una rotación lateral. Y la otra mano va a percibir progresivamente lo que es la densidad de la cabeza del fémur. Y pues también en esta estructura podemos palpar lo que es el trocánter mayor. Ahorita vamos a palpar lo que es la siguiente estructura muscular, que es el glúteo mayor. Para esto, el glúteo mayor se va a originar en la línea glútea posterior y en las crestas del ilíaco. Esto se va a insertar en la cara posterior e inferior del sacro, en la cara lateral del coxis, que sería el ligamento sacrotuberoso. Esta se va a insertar en la tuberosidad glútea y la cintilla iliotibial, que es de la fascia lata. Y la función que va a realizar este músculo será una extensión de cadera. Continuamos ahora con el siguiente músculo, que es el glúteo medio, y este se va a originar en la cara externa de la cresta y las líneas glúteas anterior y posterior. Este se va a insertar en lo que es el trocánter mayor del fémur, que ya lo habíamos palpado anteriormente, en la cara lateral. Y la función que va a realizar este músculo será una ABD de cadera. Continuamos con el tensor de la fascia lata, que este se va a originar en la cresta ilíaca, en el labio exterior y la fascia lata profunda. También se va a originar en lo que es en la espina ilíaca anterosuperior, o lo que es en la cara lateral, y se va a insertar en la cintilla iliotibial. Y la función que va a realizar este músculo será una ABD de cadera con flexión. Por último está el sartorio, que este se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior y en la escotadura ilíaca. Y esta se va a insertar en la diáfisis de la tibia, en su cara interna medial o próxima. Y la función que va a realizar será una flexión ABD y una rotación externa de la cadera. Ahora tenemos lo que es el cuádriceps femoral. Este está compuesto por el recto femoral, por el vasto intermedio, vasto medial y el vasto lateral. Pues bueno, primero sabemos que el recto femoral, su origen se va a encontrar en la espina ilíaca anteroinferior del acetábulo. Su inserción va a ser la aponeurosis posterior en la base de la rótula, mediante lo que es el tendón del cuádriceps, y la tuberosidad tibial mediante el ligamento rotuliano. El vasto intermedio como tal no es palpable porque se encuentra pues más interno, pero su origen es en la diáfisis, en los 2/3 superiores de la cara anterior y externa del fémur, y su inserción sería la base de la rótula en la cara externa del cóndilo externo y en la tuberosidad tibial mediante el ligamento rotuliano, y pues la acción que realiza el cuádriceps femoral es una extensión de rodilla. Ahora vamos a seguir con lo que van a ser los músculos aductores de la cadera, y vamos a comenzar con lo que es el pectíneo. Para ello vamos a pedirle al paciente que primero, estando en decúbito supino, vamos a pedirle al paciente que haga una flexión de rodilla para poder localizar ese músculo. Y con una mano estabilizadora vamos a agarrar lo que es la pierna de nuestro paciente, y con la otra vamos a localizar el pectíneo. Este se va a originar en el tubérculo púbico, y se va a insertar
en una línea desde el trocánter menor hasta lo que va a ser la línea áspera del fémur. Entonces vamos a pedirle a nuestro paciente que haga una flexión y vamos a localizar el músculo pectíneo. Vamos a tener ahora el músculo aductor corto y vamos a pedir al paciente pues, que se encuentre en la misma posición, y pues de esta manera vamos a localizar este músculo que se va a originar en lo que es el cuerpo y la rama inferior de lo que es el pubis, y se va a insertar mediante lo que es la aponeurosis en la línea áspera del fémur, y vamos a localizar este músculo. Siguiendo con estos músculos, vamos a tener ahora lo que es el aductor largo. Este pues se va a originar en lo que es la pubis, cara anterior, entre lo que va a ser la cresta y lo que es la sínfisis del pubis, y este se va a insertar en lo que es la línea áspera mediante lo que es la aponeurosis de lo que va a ser el fémur. También en esto se van a encontrar lo que es el músculo grácil. Este pues lo que vamos a hacer, en donde se va a originar va a ser en lo que es la pubis, y este se va a insertar en lo que es la cara interna de la diáfisis distal de lo que va a ser la tibia. Entonces para ello vamos a localizar lo que es la diáfisis de la tibia, y vamos a seguir este recorrido hasta llegar pues lo que es la pubis. Por último vamos a tener a lo que es el aductor mayor. Este pues se va a originar en lo que es la tuberosidad isquiática, rama inferior del isquión, rama inferior del pubis, fibras desde la rama púbica hasta lo que va a ser el fémur, y pues se va a insertar en lo que es en la línea áspera mediante lo que va a ser una aponeurosis, y este músculo lo vamos a palpar. A continuación vamos a palpar los músculos isquiotibiales. Tenemos que estos están compuestos por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Para localizar estos músculos vamos a poner la pierna del paciente en una semiflexión. Tenemos que el músculo del bíceps femoral consiste en una cabeza larga y una cabeza corta. Tenemos que la cabeza corta se va a originar en los 2/3 inferiores del vértice del labio lateral de la línea áspera, y tenemos que esta se va a insertar en la cabeza del peroneo. Tenemos que la cabeza larga se va a originar en la tuberosidad isquiática mediante un tendón común. Este se va a insertar igualmente pues en la cabeza del peroné. Para esto igual podemos pedirle al paciente, podemos ponerle resistencia al paciente y le pedimos que él haga una flexión mientras nosotros le ponemos la resistencia, y aquí podemos ver cómo está el tendón. Aquí podemos ver su inserción. Ahora tenemos al semitendinoso. Tenemos que al igual que el bíceps femoral, se va a originar en la tuberosidad isquiática, pero este se va a insertar en la cara medial de la tibia por un tendón común. Este se va a insertar en la cara medial de la diáfisis de la tibia por un tendón. A lo mismo que el otro podemos ponerle resistencia al paciente, él va a tratar de hacer una flexión, y pues aquí podemos observar su tendón. Bueno, tenemos que el semitendinoso va a conformar la pata de ganso, que esto va a estar compuesto por el sartorio, el grácil y pues el semitendinoso. Ahora vamos a tener al semimembranoso, que al igual que el anterior se va a originar en la tuberosidad isquiática, y esta se va a insertar en el cuarto superior de la cara medial de la diáfisis por un tendón. Este tendón se va a encontrar por debajo del tendón del semitendinoso. Podemos ponerle igual resistencia al paciente para poder una mejor localización. Y esta se va a encontrar por debajo del tendón del semitendinoso. Ahora pasaremos con la parte de la rodilla. La primera estructura que vamos a palpar es la escotadura subtropial del fémur. Para ello tenemos que pedirle al paciente que esté en sedestación y con la rodilla flexionada a unos 90 grados. Para palparlo, pues esto es muy sencillo, simplemente con los pulpejos de los dedos lo vamos a colocar en la parte central posterior del fémur distal, justo por encima del espacio articular de la rodilla.
Desde ahí vamos a palpar suavemente hacia adentro, profundo entre los cóndilos, donde vamos a notar una depresión ósea. Esta viene siendo la escotadura subtroclear. La estructura que vamos a palpar es la rótula. Sabemos que la rótula es un hueso sesamoideo que se encuentra en el tendón del músculo del cuádriceps femoral. Y bueno, básicamente para poderla palpar de una mejor manera, el paciente se tiene que encontrar en sedestación con la rodilla flexionada a 90 grados. Y pues sabemos que la rótula tiene una base, tiene un ápex, que para poderlo palpar mejor se puede deslizar la piel del paciente hacia arriba. Tiene un borde medial y un borde lateral. Y estas son las estructuras que conforman la rótula. A continuación tenemos los bordes externos de las mesetas tibial, medial y lateral. Para ello, pues el paciente también tiene que estar en sedestación con la rodilla flexionada a 90 grados. Y pues para esto ubicamos primero lo que es la rótula y deslizamos los dedos hacia abajo hasta sentir una depresión blanda. Esa va a ser la línea articular de la rodilla. Y pues justo por debajo de esa línea vamos a tener lo que son las mesetas. Ahora vamos a palpar lo que son los bordes externos de los cóndilos medial y lateral del fémur. Para ello simplemente vamos a deslizar nuestros dedos hasta sentir dos prominencias redondeadas. Estos van a ser los cóndilos medial y lateral del fémur. Ahora vamos a tener lo que es el tubérculo del músculo del aductor mayor. Para ello va a ser una prominencia ósea que se va a ubicar en la parte superior del cóndilo medial del fémur, en la cara medial distal del muslo. Ahora tenemos lo que es la tuberosidad tibial. Para palparla, esta se va a encontrar justamente debajo de lo que viene siendo la rótula. Vamos a proceder a palpar los músculos gastrocnemios, que para esto vamos a tener al paciente en decúbito prono con total relajación para así poder palparlos. Y bueno, estos músculos se van a originar en la cabeza medial, el cóndilo interno, también en la cara popitre y cabeza lateral del fémur, asimismo en la línea supracondilia con la pulmonosis posterior. Este músculo va a tener dos cabezas, que va a ser la cabeza medial y la cabeza lateral, y también va a conformar el tendón de Aquiles, que este tendón va a ser el más grueso del cuerpo y va a abarcar hasta la mitad del músculo. Para poder palparlo más fácil, vamos a pedirle al paciente que haga el movimiento de puntillas y vamos a obtener una resistencia a sí mismo, y vamos a ver cómo este músculo se activa y vamos a poder ver la división de la cabeza medial y la cabeza lateral. Este músculo va a tener una inserción en lo que va a ser el calcáneo y la cara posterior y en el tendón de Aquiles, como ya les había comentado, que llega hasta la mitad del músculo ya mencionado. Ahora vamos a palpar la última cabeza que va a conformar lo que es el tríceps sural, que va a ser el músculo sóleo. Se va a originar en lo que es la cara posterior y tercio proximal de lo que va a ser el peroné, y también del borde medial de la tibia, y se va a insertar en lo que es la cara posterior del calcáneo por medio de lo que va a ser el tendón de Aquiles, porque recordemos que va a estar en conjunto con lo que va a ser los gastrocnemios. Una manera fácil para poder aislar lo que es este músculo va a ser pedirle al paciente que se ponga de puntillas, que ahora va a hacer una flexión de su rodilla y va a agacharse, y ahora vamos a pedir que la extienda, pero no por completo. Ahora vamos a notar cómo es que el sóleo se va a aislar sin que se activen los gastrocnemios. Por último tenemos lo que son los peroneos, que va a estar conformado por el peroneo largo y el peroneo corto. Para ello le podemos pedir al paciente que se encuentre en decúbito supino y le pedimos que realice una pequeña eversión del pie contra resistencia. Y pues bueno, por aquí podemos ver lo que es la cabeza larga del peroneo, y su origen va a ser los 2 tercios superiores del cuello y de la cabeza del peroné. Su inserción va a ser la base plantar del primer metatarsiano con una expansión sobre el primer cuneiforme, y su inervación va a ser el nervio peroneo superficial de L5 a S1. Y pues lo que viene siendo el peroneo corto, pues se va a encontrar más profundo, por lo tanto el que más se le nota es el peroneo largo.